A continuar nuestros estudios bíblicos. Hace 8 días estuvimos hablando sobre la regeneración. ¿Cuántos se acuerdan qué significa regeneración o regenerar? Sobre el nuevo, ¿cierto? Nuevo nacimiento. Estuvimos hablando de lo importante que es a nosotros los creyentes. Y hoy vamos a hablar de una doctrina en particular también muy importante, que es el arrepentimiento. El arrepentimiento. Hoy vamos a hablar sobre ese punto, sobre ese tema, de lo importante que es alrededor de nosotros. Hablar del arrepentimiento hoy en día, lastimosamente, no es muy común en las enseñanzas, en las predicaciones de las iglesias, de los pastores, de las personas que predican el evangelio. Hoy en día las predicaciones son muy distintas a como lo hizo la iglesia primitiva o a como lo hizo muchas iglesias en los siglos pasados. Hoy en día se predica del éxito, se predica de pactar, se predica de la plata, del dinero. Eso hoy en día se está predicando. Y ¿sabe qué? Las iglesias son llenísimas. Cuando un predicador habla de que tienes que dar plata, tienes que sembrar, siempre plata, y son llenas las iglesias. Y cuando uno predica el arrepentimiento, ya ustedes pueden ver las iglesias como son. O cuando uno predica del pecado, que eres un pecador, ya ustedes pueden ver cómo son las iglesias. Pero hermanos, nosotros como bautistas, como iglesia, es lo que debemos de hacer, de predicar el arrepentimiento, predicar sobre el pecado, predicar que la persona necesita de Dios. Porque hermanos, de verdad, para mí sería muy fácil predicar sobre motivaciones, ¿cierto? Que tú puedes, que el Señor te dará muchas cosas, que tú serás lo mejor, que la vida cristiana será de oro. Yo podría predicarlo, sería muy fácil y podría llenar esto acá y podría decir: el Señor te va a dar y el Señor te va a llevar a extremos, te va a llevar a otros países, porque eso es lo que predica, y podría llenar esta iglesia. Pero eso es lo que enseña la palabra de Dios, eso es lo que muestra la Biblia. Realmente no. Desde que me convertí a la vida cristiana he estudiado un poco la Biblia y no he encontrado en ninguna parte eso en la palabra de Dios. De hecho, al contrario, Jesús habla que tome su cruz. Jesús habla que va a haber inclusive división en la familia por el evangelio. Y habla del arrepentimiento, habla del pecado, como lo vamos a ver en el día de hoy. Como introducción, mensajes fuertes sobre la necesidad y el significado del arrepentimiento raramente se oyen de nuestros púlpitos hoy en día. Es casi una palabra olvidada. Si el arrepentimiento es requerido de todo hombre en todo lugar, entonces debemos saber su significado y cómo aplicarlo. La importancia de esta lección: muchos hoy niegan la necesidad del arrepentimiento diciendo que no se puede aplicar en este día de gracia, como muchos hacen. Algunos dicen que todo lo que falta para ser salvo en esta época es creer, solamente hablan de eso. Otros, aunque no nieguen que el arrepentimiento sea esencial, lo ignoran o lo pasan por alto. Hay miles de personas no arrepentidas e inconversos uniéndose a las iglesias. Y esto es lo que vemos hoy en día en las iglesias. Y lo he tocado muchas veces, pero hay cantidad de gente no arrepentidas. Hay cantidad de gente que son todavía inconversas. Es decir, que no se han arrepentido de sus pecados. Pero eso lo vemos en la religión. La religión es llena así. ¿Pero de qué? De gente no arrepentida. ¿Ok? Gente que sigue siendo la misma. Gente que viene a la iglesia, que sale de la iglesia y es la misma. Esas son las gentes no arrepentidas. ¿Ok? Entonces hoy vamos a ver esa lección. ¿Cuál es el significado del arrepentimiento? Vamos a ver dos orientaciones, por ejemplo, la negativa, y vamos a ver la positiva. Vamos a empezar con la negativa. ¿Cuál es el significado del arrepentimiento? No es solamente remordimiento. Muchas veces los criminales sienten remordimiento,
por sus hechos cuando están cara a cara con el castigo. Entonces podemos ver arrepentimiento y remordimiento, ¿ok? Son dos cosas totalmente diferentes. Mucha gente, o como dice ahí, inclusive criminales pueden tener remordimiento, pueden tener sentir pesar por lo que hicieron, pero el remordimiento, él sintió ese pesar, esa tristeza, pero siguió cometiendo y haciendo lo mismo, ¿ok? Entonces es la diferencia. Entonces el arrepentimiento como primero no es remordimiento. Dice, pero esto no significa odio de pecado y al mirar hacia Dios. Judas, ¿cuántos se acuerdan del personaje de Judas? Judas se arrepintió de su traición. Eso está en Mateo 27:3. Vamos a ir allá, Mateo 27:3. Hablando de Judas, mire, Judas no tuvo arrepentimiento, tuvo ¿qué? Remordimiento. Mateo 27:3 dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, arrepentido, devolvió las 30 monedas de plata a los príncipes de los sacerdotes y a los ancianos. Entonces ahí está hablando de que fue un remordimiento en vez de un verdadero arrepentimiento. ¿Ok? ¿Por qué? Porque sintió tristeza, pero ¿qué? Pero siguió en lo mismo. ¿Ok? Él dijo, sí, bueno, entregó las monedas, pero no pasó nada en su vida. ¿Ok? No pasó nada en su vida. Cuando conoció que Cristo fue condenado, estaba profundamente remordido por su hecho, pero este arrepentimiento no era pesar por su pecado ni se fijó de él. Sencillamente estaba remordido por lo que había hecho y le pesaba haberlo hecho. Entonces Judas es un gran ejemplo de lo que significa remordimiento, ¿ok? Y no podemos serlo como él. Debemos arrepentirnos verdaderamente. Punto 2. No es solamente reformación. Muchos solamente le dan vuelta a una página nueva sin saber nada de la nueva vida en Cristo. La reformación es sencillamente el cambiar el estilo de vivir o abandonar un hábito, etcétera, etcétera. Entonces, esa parte de reformación, mire, mucha gente se puede hacer. Mucha gente puede venir a la iglesia y no haberse arrepentido y pueda que esa persona no beba, pueda que esa persona no haga muchas cosas lo que hace el mundo. Pero tampoco significa que se haya arrepentido verdaderamente. Yo conozco mucha gente que no bebe, que es bien, que es buena, entre comillas, pero que no ha tenido un arrepentimiento de sus pecados. Entonces tampoco podemos confundir esa parte. 3. No es sencillamente pena. La pena por el pecado es un aspecto de normal de la experiencia de la salvación. Sin embargo, no es en sí el arrepentimiento. Vamos a 2 de Corintios capítulo 7 versículo 10. 2 de Corintios 7:10. Porque la tristeza que es según Dios produce ¿qué? Arrepentimiento. ¿Para qué? Para salvación. De que no hay que arrepentirse, mas la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, habla el apóstol Pablo dijo, porque la tristeza que es según Dios genera ¿qué? Arrepentimiento para salvación. Tampoco no es hacer penitencias, y eso es lo que vemos hoy en día en las religiones, las penitencias, que tengo que rezar no sé qué cuántos Padres Nuestros, no sé qué cuántos rosarios, que tengo que caminar de rodillas no sé qué cuántas escaleras, y que tengo que ir a Roma, entonces, y que eso le va a hacer santo, y que eso le va a perdonar todo lo que hizo en el año. Jamás en la Biblia se encuentra tal cosa. Entonces no es hacer tampoco penitencia, eso no es el verdadero arrepentimiento. El hacer penitencia es un esfuerzo por parte del pecador culpable de pagar por sus pecados. Y mire, Cristo ha pagado el total precio, ¿ok? Si esa persona que hace eso es porque él mismo está pagando sus pecados. Entonces está contradiciendo a la Biblia cuando Cristo es el único
que ha pagado el total precio. ¿Ok? Eso está en Marcos 10:45, que Él pagó nuestros pecados por todos nuestros pecados. Primera de Pedro 2:24 también dice que Dios manda a todos los hombres que hagan, la Biblia no dice Dios manda a todos los hombres que hagan penitencia, sino que se arrepientan. Vamos a ir a Hechos 17:30. Hechos 17:30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora demanda a todos los hombres en todo lugar que se arrepienta. Hechos 17:30. Si la salvación resulta de hacer penitencias, entonces el perdón se puede comprar. ¿Ok? Entonces no puede ser así. Ahora vamos a ver el significado positivamente, lo que verdaderamente significa el arrepentimiento. Primero, el verbo en el griego para arrepentimiento es mataneo y quiere decir literalmente cambiar de mente o modo de pensar o propósito. En el Nuevo Testamento siempre es un cambio hacia lo mejor y siempre se refiere al alejarse de ¿qué? Del pecado. ¿Ok? Entonces eso es lo que significa arrepentimiento. Arrepentimiento significa cambiar de mente o modo de pensar. ¿Ok? Eso es lo que significa el arrepentimiento. La palabra para el nombre arrepentimiento es metanoia, que sencillamente quiere decir cambiar de mente. Se usa para arrepentimiento del pecado o la maldad. Por ejemplo, en los versículos como 2 Corintios 7:8 y Mateo 21:29, la palabra usada es metamelomai, que significa pesar de corazón. El arrepentimiento genuino pues involucra la mente, las emociones y la voluntad. Eso es lo que significa pues el arrepentimiento verdadero. ¿Cuándo, hermanos, ocurre el verdadero arrepentimiento? ¿Cuándo ocurre? Cuando una persona con su mente dice: soy pecador culpable, he pecado contra Dios y merezco su ira. ¿Ok? Cuando una persona tiene esa mentalidad, ahí es cuando ocurre el verdadero arrepentimiento. Vamos a ir a Salmo 32:5. Salmos 32:5. Miren lo que dice el salmista. Entonces recuerde, cuando una persona con su mente dice: soy pecador culpable, he pecado contra Dios y merezco su ira, ahí es cuando llega el arrepentimiento. Obviamente todo esto es de corazón. Salmos 32:5 dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Mire, el salmista fue explícito, fue directo, ¿cierto? Con Dios. Hermanos, recuerde que cuando nosotros, por ejemplo, los creyentes, nos confesamos delante de Dios de un error, de un pecado que hayamos cometido, ese versículo nos enseña que seamos explícitos en nuestro pecado. ¿Ok? Mire que el salmista declaró su pecado, no encubrió su iniquidad y confesó sus transgresiones. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo llega el arrepentimiento? Cuando tenemos esta mentalidad, cuando reconocemos que somos pecadores. Entonces, por eso es la gran necesidad que nosotros prediquemos el arrepentimiento y le digamos a esa persona: arrepiéntete de tus pecados. ¿Ok? No podemos maquillar el evangelio. No podemos decirle a esa persona: sí, Dios te ama, sí, Dios le ama, pero debes arrepentirte de tus pecados. Y hoy en día las iglesias es: Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama, ¿cierto? Yo muchas veces evangelizaba así: Dios te ama, o Cristo te ama. ¿Y sabe qué me respondía la persona? Yo sé que Cristo me ama, yo sé que Dios me ama.
¿cierto? Entonces fui cambiando mi manera de evangelizar a la persona. Porque sí, mucha gente dice, sí, Dios te ama, sí, yo sé que Dios me ama, Cristo, yo sé que Cristo me ama. Pero cuando tú confrontas a la persona y le dices, arrepiéntete de tus pecados, porque eres un pecador, ahí la cosa se vuelve peluda, ¿cierto? Se vuelve pesada. Entonces, hermanos, pero eso es lo que la Biblia literalmente enseña. Y cuando, yo no sé, pero cuando usted conoció de Cristo, o cuando yo conocí de Cristo, yo reconocí que era un pecador. De verdad, a mi edad, yo reconocí que era un pecador en extremo. Entonces es muy importante, hermanos, que cuando prediquemos a otra persona sin miedo, eres un pecador, necesitas arrepentirte. No podemos maquillar el evangelio. Cuando en su corazón hay un pesar genuino por el pecado. Segunda de Corintios, capítulo 7, ya leímos un poquito, 10, 11. Segunda de Corintios 10, 11. Dice, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, mas la tristeza del mundo produce ¿qué? Muerte. Porque aquí esto mismo que os contristó según Dios, cuánta solicitud ha obrado en vosotros, y qué defensa, y qué indignación, y qué temor, y qué gran deseo, y qué celo, y aún vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en este mundo. Entonces es necesario, cuando nosotros predicamos el evangelio a esa otra persona, que esa persona se entristezca de lo que está haciendo, de sus pecados, porque eso le va a ayudar a que produzca arrepentimiento. Segunda de Corintios 7:10. No sé cuántos, por ejemplo, siendo cristiano ha fallado y usted se siente triste, se siente mal, ¿cierto? Y eso le produce ¿qué? Arrepentirse. Y eso es un verdadero pues creyente. Y ahorita vamos a hablar pues el arrepentimiento en los creyentes. Dice, cuando con su voluntad se retira del pecado, abandona los ídolos, deposita su plena confianza en el Evangelio de Cristo y determina servir al Señor. Ok, también el arrepentimiento es eso, hermanos. El arrepentimiento es cuando nosotros también dejamos el pecado. Esa es la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. Arrepentimiento es cuando yo dejo mi pecado. Remordimiento es cuando sí, me siento triste por lo que hice, pero continúo haciendo pecado. Pero cuando me arrepiento verdaderamente, estoy dejando de verdad atrás el pecado. ¿Ok? Lo estoy dejando atrás. Eso es muy importante en cuanto al arrepentimiento. Vamos entonces a leer una historia que nos muestra la parte del arrepentimiento. ¿Cuántos se acuerdan o cuántos han leído la historia del hijo pródigo? Del hijo pródigo. Muchos de nosotros somos un tipo del hijo pródigo. Vamos a ir a Lucas capítulo 15, 11 al 24. Lucas 15, 11 al 24. Dice Lucas 15, 11 al 24 y dice, y dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me pertenecen. Y él les repartió sus bienes. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor partió lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo ¿qué? Perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó ¿qué? A faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase ¿qué? Puercos.
y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los puercos, mas nadie le daba. Volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí, ¿qué? Perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, su padre lo vio, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, ¿y qué? Y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Traed la mejor vestidura y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed becerro grueso y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron ¿qué? A regocijarse. Entonces vamos a ver 3 puntos importantes sobre esta historia. Miren que el versículo 17 dice: volviendo en sí. Aquí encontramos el intelecto. Se dio cuenta que estaba bien equivocado, ¿cierto? Muchos piensan que saben, que lo tienen todo, que tienen mucha sabiduría, pero esta persona volvió en sí, ¿ok? Hay veces nosotros, antes de ser cristianos, éramos sabios en nuestra propia opinión. Creíamos que íbamos bien, creíamos que lo que estábamos haciendo lo estábamos haciendo bien, pero gloria a Dios, volvimos en sí, podemos ver a Cristo. Dice: perezco de hambre y no soy digno de ser llamado tu hijo, en el versículo 19. Estas son 2 emociones. Le pesaba que había sido tan necio, ¿ok? Reconoció su estado donde estaba. Y dice: me levantaré e iré a mi padre. Aquí obra la voluntad, ¿ok? Entonces dice: no basta admitir intelectualmente o tener un corazón penoso, todavía tiene que volver al hogar, ¿cierto? ¿Qué tal que este hijo pródigo fuera dicho: sí, estoy lejos de Dios, estoy lejos de mi padre, y estoy viviendo cosas horribles, inclusive entre los marranos, y ya, se queda así? O sea que mucha gente piensa así, pero sigue en el mismo estado. Pero no, el hijo pródigo dijo: no, voy a volver a mi casa, voy a volver a mi padre. Hermanos, eso es lo que muchos de nosotros debemos de hacer. Pero lastimosamente este hijo pródigo tuvo que pasar por cosas fuertes para poder entenderlos. Y lastimosamente es así también ahora con nosotros los creyentes. Muchos creyentes he visto en mi vida cristiana, de verdad, y lo vamos a ver en esta iglesia, mucha gente venir y salir. Venir y salir, de verdad, es increíble cuánta gente yo he podido conocer en el cristianismo, que llega y se va, que llega y se va. De verdad, cantidad, cientos, miles. He visto gente que llega y se va. Pero ¿sabe qué? Esa persona, hasta no verse totalmente perdido, no va a reconocer al Señor. Entonces, el hijo pródigo es una enseñanza buena del arrepentimiento. El arrepentimiento es: reconozco mi estado, reconozco que estoy lejos de Dios, reconozco que estoy bastante fuera del Señor, pero voy a volver, voy a regresar al Señor. Hermanos, oremos todos por todos nosotros, que no regresemos atrás. Gloria a Dios, yo llevo 11 años y gloria a Dios, he cometido mis errores, pero he estado ahí, ¿cierto? Como mucha gente que ha experimentado la vida cristiana, pero regresa al mundo. Yo me pongo a pensar: ¿cómo sería yo otra vez volviendo al mundo?
Dice, yo no puedo creer, la verdad, yo no me imagino yo volver al mundo, volver a beber, a mujerear, a hacer todo lo que hacía en mi adolescencia. Yo dije, Señor, ten misericordia de mí, no quiero volver a ese estado, de verdad. Entonces, hermanos, la invitación, mis hermanos, es que usted se arrepienta de verdad de sus pecados y vuelva a su Padre. Dice, el arrepentimiento genuino siempre se asocia con la fe. Vamos a Marcos 1:15. Y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y ¿qué? Y creed el evangelio. ¿Ok? Entonces el arrepentimiento genuino siempre se asocia con la fe. ¿Ok? Cuando los tesalonicenses abandonaron sus ídolos, Pablo lo llamó una obra de fe. Por ejemplo, la iglesia de tesalonicenses, ellos abandonaron sus ídolos. ¿Y qué? Siguieron el evangelio, la palabra del Señor. Y Pablo los llamó una obra de fe. Hay muchos versículos, hermanos, que se relacionan a la salvación, en los cuales no se menciona la fe. Sin embargo, siempre se dan por concedida. ¿Ok? Se encuentra la doctrina del arrepentimiento en ambos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Qué piensan? Totalmente. En el Antiguo Testamento también vemos esa doctrina del arrepentimiento. Por ejemplo, los hombres de Nínive se arrepintieron cuando ¿qué? Jonás predicó el evangelio. Mateo 12:41, vamos allá, Mateo 12:41. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos ¿qué? Se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí uno mayor que Jonás en este lugar. Entonces también vemos con Jonás el arrepentimiento. Por ejemplo, Job se arrepintió en polvo y ceniza. Job 42:6. Ezequiel en el Antiguo Testamento imploró a Israel que se arrepintiera, Ezequiel 14:6 dice, por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor. Ezequiel 14:6. Arrepentíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras ¿qué? Abominaciones. De manera, hermanos, que en el Antiguo Testamento, hay muchos versículos, tengo acá, que en el Antiguo Testamento también se proclamaba el arrepentimiento. ¿Cuánto más hoy en día? ¿Cuánto más hoy en día? Por ejemplo, si está anotando, los siguientes versículos ilustran ampliamente el arrepentimiento. Deuteronomio 32. Primero de Reyes 8:33 y Segundo de Crónicas 7:14 y muchos más que no puedo decirlos, no me da el tiempo. El Nuevo Testamento también, por ejemplo, ¿cuál fue el primer hombre que en el Nuevo Testamento que predicó el arrepentimiento? Juan el Bautista. Ese sí era fuerte. Juan el Bautista sí que era directo y pesado cuando predicaba y cuando proclamaba las Escrituras. Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento antes de Pentecostés. Mateo 3, capítulo 3, versículo 2. Dice, diciendo Juan, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3:2. También, hermanos, Jesús predicaba el arrepentimiento antes de Pentecostés. Mateo 4:17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces hasta el mismo Jesucristo predicaba sobre el arrepentimiento. Pedro predicó el arrepentimiento durante y después de Pentecostés. Esto está en Hechos capítulo 2,
versículo 38, donde dice: entonces Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pablo predicó también el arrepentimiento después de Pentecostés. Hechos capítulo 17, versículo 30. Hechos capítulo 17, versículo 30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora demanda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Entonces, hermanos, ¿usted cómo está compartiendo el evangelio a los demás? ¿Cierto? Yo creo que a partir de hoy, si no lo ha hecho, a partir de hoy ya sabe cómo hablarle a esa persona. Esa persona quizás lo reciba o quizás se ponga bravo contigo, pero esta es la manera como nosotros debemos de predicar el evangelio. Antes de decirle Dios te ama, antes de decirle eso, debes decirle arrepiéntete de tus pecados, ¿cierto? Hermano, yo creo que esto es de gran valor para aquellos que lo deberíamos de hacer. Decirle a esa persona, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros familiares: arrepiéntete de tus pecados. Va a ser fuerte, va a ser pesado, pero así nos enseñó Juan el Bautista, el mismo Jesucristo, Pedro, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo. Así lo hacían ellos literalmente, que se arrepintiesen de sus pecados. ¿Es el arrepentimiento para los judíos solamente o es para todos los hombres en todo lugar en este día de gracia? Es una buena pregunta, pero una pregunta que ya sabemos. El arrepentimiento es para todos. Para todos es todos. No existe, aparte de Jesucristo, no ha existido en el planeta que un hombre no deba de arrepentirse. Si eso existe es porque ese hombre es Dios y solamente uno cumplía esa condición: Jesucristo. Entonces hay que tener cuidado, gloria a Dios. Nosotros tenemos cuidado con muchas religiones, con otras religiones, donde ponen a los hombres por encima, ¿cierto?, de Dios. Todo hombre necesita arrepentirse de sus pecados. Hace 8 días hablamos que nuestras raíces son pecaminosas. ¿Sí? ¿Por quién? Por Adán. Nuestras raíces son pecaminosas, por lo tanto nosotros debemos arrepentirnos. Es extraño, pero hay algunos que enseñan que en esta edad de gracia el arrepentimiento no es parte del mensaje del evangelio. Parece que eso se está viendo en muchas iglesias. Es verdad que en el día de Pentecostés el llamado de Pedro al arrepentimiento fue dirigido a los judíos en Hechos 2:28, pero los gentiles todavía no habían recibido el evangelio. La iglesia en este tiempo se componía de creyentes judíos. Sin embargo, al dar la gran comisión en Lucas 24:47, el Señor Jesús mandó que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando ¿desde dónde? Desde Jerusalén. Entonces el arrepentimiento es para todos. Hechos 17:30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora demanda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Ok? Bueno, vamos al siguiente punto. ¿Es absolutamente necesario el arrepentimiento para salvación personal? Eso lo vimos pues en Hechos 17:30. Vamos a ir allá a Hechos 17:30 a responder esa pregunta. ¿Es absolutamente necesario el arrepentimiento para la salvación personal? Dice Hechos 17:30 al 31: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora demanda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Versículo 31: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia,
por aquel varón a quien él designó, dando fe a todos con haberle resucitado ¿qué? De los muertos. Entonces es necesario el arrepentimiento para salvación. El mensaje es claro: arrepentirse o sufrir el juicio inevitable. ¿Qué produce el arrepentimiento genuino? La bondad de Dios. Romanos 2:4 dice: o menospreciáis las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que la bondad de Dios te guía ¿qué? Al arrepentimiento. Entonces, por ejemplo, Lucas 16:25 nos enseña que el rico en el infierno había tenido su día, su oportunidad de gracia cuando recibió sus cosas buenas, pero las menospreció y se olvidó ¿de quién? De Dios. Mire, Dios extiende su bondad para con la gente y mucha gente es muy bendecida, pero la gente no aprovecha esa bondad de parte de Dios. ¿Qué es lo que hace? Se olvida de Dios. ¿Ok? Y eso pasa también en la iglesia. Mucha gente viene con muchas dificultades, con muchos problemas, y vienen a la iglesia y les ayudan, van creciendo, van solucionando sus problemas, y cuando ya están todos solucionados, ¿qué hacen? Se alejan de Dios. Tristemente esto pasa en las iglesias hoy en día. ¿Cómo se aplica la doctrina del arrepentimiento a los creyentes y también a los incrédulos? A los cristianos se les llama a arrepentirse de sus errores, sus faltas o de algún pecado. Por ejemplo, los corintios eran cristianos, pero faltaron en su flojera contra el pecado en la iglesia. Pablo les redarguyó y más tarde se regocijó en el hecho de que se habían contristado para arrepentimiento. Entonces, hermanos, también nosotros como creyentes debemos de arrepentirnos de nuestros pecados. Obviamente, cuando nosotros fuimos creyentes, se podría pensar, ya nos convertimos a cristianos, ya no vamos a cometer pecados. No, eso no pasa en nosotros. Todavía estamos acá, todavía tenemos las raíces de pecado, todavía luchamos con nuestros pecados, todavía caemos en nuestros pecados, pero la palabra nos enseña a que nos arrepintamos de nuestros pecados. Hay un versículo en Primera de Juan 1:9 muy reconocido: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces ahí Juan está hablando a creyentes, está hablando a gente que ya ha conocido al Señor. Hermanos, es necesario tener ese versículo bien puntual, ¿sí? Porque vamos a caer, vamos a cometer errores, vamos a cometer pecados, pero dice la palabra: confesemos nuestros pecados, ¿sí? Porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Entonces ahí le dejo la tarea, hermano, hermana, que si usted tiene un pecado en este momento, confiéselo al Señor. Al principio leímos un salmo y les invité a que seamos específicos a la hora de confesar nuestros pecados, ¿ok? Bueno, como conclusión, nos dio tiempo de todo. Como conclusión, el arrepentimiento comienza con la convicción del pecado. Esta gracia opera en el corazón por el Espíritu Santo. Al pecador se le hace ver que sus pecados están corrompiendo a su vida y que son ofensivos a Dios. La gran pena producida por esta convicción causa que el pecador huya de la ira venidera y se mire hacia Dios, pidiendo perdón, y deposita su confianza plenamente en la muerte vicaria y sustitucionaria del Cristo resucitado. ¿Para qué? Para su salvación. El arrepentimiento pues involucra la mente por decir soy culpable, el corazón por decir estoy apenado por mi pecado, y la voluntad por clamar Señor, yo creo. Entonces, hermanos, unámonos con los profetas,
con Juan el Bautista, con Jesús y con todos los apóstoles, al proclamar vigorosamente y compasivamente esta verdad a todo el mundo. Tenga por seguro recordar el momento cuando usted se arrepintió hacia Dios y depositó su fe en Cristo. Entonces, como decía ahí, hermanos, tengamos esa misma posición de Jesucristo, de Juan el Bautista, de los apóstoles y de los profetas desde el Antiguo Testamento, de predicar de esta manera el Evangelio, el arrepentimiento, ¿ok? A las demás personas. ¿Por qué? Si una persona llega a arrepentirse, llega a fijarse de Dios, llega a fijarse a Dios y llega a seguir al Señor. Oremos a nuestro Padre que está en los cielos en esta mañana. Padre, gracias por este mensaje que tú nos has dado en esta mañana.